Un repartidor de pizza entra a un banco. No, una orden, pero con una escopeta en mano y una bomba de tiempo sujeta a su pecho, exigiendo una asombrosa cantidad de $250,000. Lo que sucede a continuación va más allá de la imaginación de cualquiera, impulsando este incidente a los anales de los robos bancarios más enigmáticos y audaces de Estados Unidos. Este día marcó el inicio de un caso que agentes federales han descrito como una de las tragedias más complejas y crímenes impactantes jamás registrados en los archivos del FBI. ¿Quién es este hombre? ¿Y cómo terminó con una bomba atada a su pecho? Acompáñanos mientras nos adentramos en el corazón de uno de los robos más extraños en la historia estadounidense. En un día que comenzó como cualquier otro, 28 de agosto del 2003 en la tranquila ciudad de Erie, Pensilvania, de Athena, Brian Wells, un repartidor de pizzas de 46 años, se movía con soltura durante su turno habitual en la pizzería Mamma Mia. Sin embargo, a la 1:30 de la tarde, la monotonía del día se rompió abruptamente por una llamada telefónica desconcertante que interrumpió el habitual zumbido de la cocina. El pedido del llamante, confuso y poco claro, hizo que el dueño de la pizzería, desconcertado por el mensaje distorsionado, le pasara el teléfono a Brian. La petición era simple pero inusual. 2 pizzas de salchicha a 8631 Calle Peach, una dirección que Brian desconocía. And That era una estación de radio abandonada. Investigaciones posteriores revelaron que la llamada había sido realizada desde un teléfono público en una gasolinera cercana. Brian, ajeno a la rareza de la situación, continuó con la entrega como se la indicó. Pero la preocupación aumentó cuando Orfe y hoy no regresó al trabajo después de una hora. Desviándose de su habitual fiabilidad, la trama se complicó alrededor de las 2:30 p.m., cuando Brian, alejándose significativamente de cualquier apariencia de sus deberes rutinarios de entrega de pizza, entró a un banco local, PNC. La escena era sorprendente. Brian, un rostro familiar para muchos, sostenía un bastón y vestía una camiseta con la palabra Guess. Sin embargo, bajo esta apariencia aparentemente inofensiva yacía una realidad aterradora. Un collar bomba estaba atado amenazantemente a su pecho, oculto bajo su camisa, y el bastón en su mano no era un bastón ordinario, sino una escopeta oculta. Al acercarse al cajero, Brian presentó una nota exigiendo $250,000, revelando la doble amenaza de la escopeta disfrazada y el collar bomba. En el breve lapso entre la entrega de la pizza y su aparición en el banco, Brian se había involucrado sin saberlo en un complot peligroso marcado por los explosivos sujetos a su pecho y un dispositivo siniestro rodeando su cuello. Frente a la imposibilidad de acceder a la caja fuerte, el cajero solo pudo entregar $8,702, la única cantidad disponible en la caja. La salida de Brian del banco con el dinero provocó una evacuación inmediata del lugar y una rápida respuesta policial, marcando el inicio de un caso desconcertante e intrigante. Este incidente transformó a un ordinario repartidor de pizzas en la figura central de uno de los robos más misteriosos de la historia estadounidense. Brian Wells condujo rápidamente lejos de la escena, dirigiéndose al estacionamiento de McDonald's, pero unos 15 minutos después del audaz robo al banco, la fuga de Brian tomó un giro dramático cuando la policía lo interceptó al intentar salir del estacionamiento de McDonald's. Los oficiales rápidamente sacaron a Brian de su vehículo y lo detuvieron. Pero en medio del caos, pronunció una palabra que elevaría la situación a un nivel sin precedentes. Untired. Una inspección rápida debajo de su camisa confirmó sus peores temores. Efectivamente, llevaba un collar bomba atado de manera amenazante alrededor de su cuello. Sin dudarlo, la policía evacuó la calle, estableciendo un amplio perímetro alrededor del área para garantizar la seguridad de todos los cercanos, y se llamó urgentemente al escuadrón de bombas al lugar. Sin embargo, había un obstáculo significativo para la llegada del escuadrón antibombas. Para garantizar que nadie resultara herido en caso de una explosión, la policía comenzó a evacuar y asegurar la carretera principal hacia el estacionamiento, provocando una severa congestión de tráfico en cada calle distante. Mientras la policía apuntaba sus armas a Brian, la incertidumbre nublaba su juicio. Estaban divididos entre las posibilidades. ¿Había Brian colocado la bomba en sí mismo para robar un banco? ¿O era un participante involuntario en este complot siniestro? Comenzaron a interrogarlo, buscando claridad. Brian afirmó que 3 hombres de raza negra lo habían capturado y le habían colocado el collar con bomba al cuello. Cuando los oficiales presionaron por más detalles sobre estos hombres, Brian solo pudo reiterar que eran 3 hombres negros, sin ofrecer más identificación.
Pero lo extraño fue que, incluso en medio de este intenso interrogatorio, Brian hizo algunas peticiones extrañas, como pedir a la policía que llame a su jefe para asegurar que no lo consideren evadiendo sus responsabilidades. También sugirió que si la policía seguía ciertos pasos, podrían encontrar la clave para desbloquear el collar bomba alrededor de su cuello. La policía estaba desconcertada por las declaraciones de Brian, pero él insistió en que seguir estos pasos de las notas podría ser su única oportunidad para desactivar la situación. Unos minutos después, el collar bomba alrededor del cuello de Brian comenzó a emitir sonidos de pitidos, enviando una ola de pánico entre todos los presentes. La creciente ansiedad de Brian era palpable, reflejando la tensión colectiva de los espectadores y los oficiales. Brian comenzó a gritar mientras rogaba a los oficiales que quitaran la bomba, gritando que no mentía y que iba a explotar. A medida que el sonido del pitido se aceleraba, Brian intentaba alejarse gateando de la bomba atada a su pecho, como si tratara de escapar de la explosión inminente. La tensión continuó aumentando hasta que, a las 3:18 de la tarde, la bomba explotó. El dispositivo fijado frente al pecho de Brian tenía una placa de metal cortada intencionalmente en pequeños pedazos para crear metralla. Sin embargo, el plato no funcionó como se esperaba para proyectarse hacia afuera. En su lugar, forzó un pedazo de metal hacia adentro, creando un agujero en el pecho de Brian. Las cámaras de noticias capturaron todo el incidente, y Brian falleció en segundos. 3 minutos después de la trágica explosión que se llevó la vida de Brian, el escuadrón de bombas llegó al lugar. Al revisar meticulosamente su coche y recoger pruebas, encontraron 9 páginas de notas escritas a mano. Estas notas describían una búsqueda del tesoro siniestra y elaborada, no solo para Brian, pero también instrucciones detalladas para el recepcionista del banco, el gerente del banco y la policía, etiquetando a Brian como el rehén de la bomba. Las instrucciones dirigidas a Brian eran escalofriantes por su precisión y complejidad. La primera página detallaba un conjunto de reglas que debía seguir para desarmar la bomba atada a su pecho. Las reglas eran las siguientes. Número 1. Deben seguir un conjunto de instrucciones para encontrar llaves y códigos de combinación para desarmar la bomba. No introduzcan las llaves en las cerraduras hasta que se les indique. Algunas cerraduras están trucadas para evitar manipulaciones. Número 2. Conduce a 60 millas por hora durante todo el curso. Usa solo 2 o 3 minutos en cada parada. Un centinela estará observando en cada parada para asegurarse de que no te sigan. 4. La bomba tiene cables trampa. Forzarla o manipularla detonará. 5. Todas las armas, papeles, contenedores, cintas, etc., deben ser devueltos a nosotros. Cada objeto que encuentres después de dejar dinero tiene una llave y o palabra de combinación para descifrar la combinación. Esto desactivará algunos cables trampa antes de que los desbloquees. Esto para asegurarte de no dejar ningún material atrás. Un conjunto complicado de instrucciones empujó a Brian a una casa mortal donde se vio forzado a navegar por Erie en una carrera desesperada contra el tiempo, buscando diversas combinaciones y llaves para evitar las bombas a su pecho antes de que explote. La planificación meticulosa y la cruel naturaleza de las notas pintaban un cuadro aterrador de lo que Brian pasaría, convirtiendo su último momento en un fuego retorcido orquestado por lo invisible y malevolente. La policía inició una investigación meticulosa para reconstruir los eventos que llevaron a su muerte prematura. Su primer curso de acción fue seguir los pasos detallados en la búsqueda del tesoro, que parecía dictar meticulosamente los movimientos de Brian después del robo al banco. El camino los llevó a un McDonald's cerca del banco, el lugar que Brian había visitado justo después del robo. Oculto discretamente junto al icónico letrero de McDonald's bajo una roca poco llamativa, yacía un frasco. Este frasco, como descubrieron los policías, contenía instrucciones cruciales para los siguientes pasos de Brian en este juego elaborado y mortal. Fue en este momento, cuando Brian estaba saliendo de las instalaciones de McDonald's, que la policía lo interceptó inicialmente, inconsciente de que estaba en camino de cumplir otro objetivo en esta aterradora búsqueda del tesoro. Brian tenía un objetivo siguiente que estaba ubicado de manera intrigante en el denso bosque, justo fuera del pueblo. Según las instrucciones, la tarea inmediata después de salir de McDonald's fue atar una cinta naranja alrededor de un hidrante. Este acto serviría como una señal codificada que indicaba la ejecución exitosa del robo al banco. Parecía que la policía había intervenido en un momento crítico,
Justo cuando Brian estaba a punto de realizar esta tarea de señalización, siguiendo la ruta de notas como migas de pan, la policía se aventuró en la ciudad, en el área boscosa. Sus esfuerzos de búsqueda dieron frutos al descubrir la cinta naranja reveladora, junto con otro frasco que contenía más instrucciones. Este descubrimiento destacó el nivel de detalle y planificación involucrado en organizar esta búsqueda siniestra. En medio de su investigación en el bosque, el oficial Lemon King informó sobre un suceso sospechoso. Una camioneta azul surgió de las sombras de la línea de árboles, deteniéndose un momento como si evaluara la actividad policial alrededor del área donde se encontró el frasco. Al notar la presencia policial, la furgoneta detuvo su avance de inmediato y se retiró rápidamente hacia la distancia. Este encuentro fugaz indicaba que los creadores de este retorcido juego aún vigilaban la situación, agregando otra capa de urgencia y peligro a la investigación. En lo profundo del bosque, la policía encontró una nota críptica que los dirigía a un letrero de carretera distante. Las instrucciones eran claras: dejar el coche en el letrero y caminar por la hierba alta al llegar a su destino. Los oficiales se encontraron con un giro inesperado. Un frasco nuevo, que se presumía contenía la siguiente pista, estaba inquietantemente vacío. Este giro de los acontecimientos sugería dos posibilidades: o los organizadores, posiblemente los centinelas, o la persona en la furgoneta azul vista antes, habían observado la interferencia de la policía y eliminar de antemano las instrucciones siguientes. O quizás Brian nunca estuvo destinado a alcanzar esta fase de la persecución. Ante un alto repentino en la ruta, la policía tuvo que cambiar de estrategia y empezar una investigación convencional. Bajo una presión inmensa para resolver el caso, la policía actuó con urgencia. Su primer paso los llevó a la casa de Brian, donde la búsqueda arrojó escasa evidencia. Entre los pocos objetos encontrados, uno resaltó: los datos de contacto de Jessica Hupsick, una mujer local conocida por su participación en el comercio sexual. Este hallazgo insinuaba las escapadas ocasionales de Brian hacia actividades ilícitas. Sin embargo, esto estaba muy lejos de implicarlo en un robo de banco involucrando un collar bomba. La investigación luego profundizó en el pasado de Brian, buscando conexiones o alguna pista de que pudiera haber estado involucrado o ser capaz de organizar un acto tan atroz. En medio de esta investigación, un desarrollo sorprendente ocurrió justo 3 días después del robo y la trágica muerte de Brian. Roberto Panetti, el colega de Brian en Mamma Mia's Pizzería, y el único otro repartidor de pizza, fue encontrado muerto en su casa, por lo que parecía ser una sobredosis de drogas. Dada la historia conocida de Robert con el abuso de sustancias, su muerte por sobredosis no fue totalmente inesperada. Sin embargo, esto sorprendió a los investigadores. Inicialmente, la policía había planeado entrevistar a Robert como parte de su investigación. Brian había muerto un jueves, y para el sábado buscaban interrogar a Robert. Sin embargo, citando compromisos laborales, Robert solicitó posponer la entrevista para el lunes. Trágicamente, nunca llegó a la entrevista, sobredosis la noche anterior. Esta secuencia de eventos dejó a los investigadores contemplando la posibilidad de una conexión más profunda entre Robert y el caso en cuestión. ¿Podría el inminente interrogatorio policial, posiblemente relacionado con el robo al banco, haberlo impulsado a aumentar su consumo de drogas hasta causarle la muerte? Las circunstancias de su muerte añadieron complejidad a la investigación, dejando más preguntas que respuestas e indicando que el caso estaba lejos de ser sencillo. A medida que se desarrollaba la investigación del robo del banco en Erie y el trágico final de Brian, la policía de Erie intensificó su búsqueda de Jessica Hupsick, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro. En medio de la búsqueda que se ampliaba, surgió otra pista intrigante. Jessica, una mujer que alguna vez estuvo involucrada románticamente con Brian, ahora estaba en una relación con un hombre cuya profesión era objeto de diversos informes. Algunos lo identificaban como soldador, mientras que otros afirmaban que era mecánico. Independientemente de su ocupación exacta, había consenso sobre su habilidad con las herramientas, un conjunto de habilidades que se prestaba a la posible creación de la sofisticada bomba de collar. Este avance cobró fuerza, especialmente teniendo en cuenta la última declaración de Brian antes de su muerte prematura. Afirmó que 3 hombres negros le habían colocado a la fuerza el collar alrededor del cuello. Esto llevó a la policía de Erie a perseguir a individuos que coincidieran con esta descripción, aunque una pista tan amplia y genérica previsiblemente dio poco progreso. En su búsqueda de respuestas, la policía también se concentró en 2 lugares significativos:
la torre de radio abandonada y la bomba misma. La zona alrededor de la torre de radio se convirtió en un punto focal para el análisis forense. Los investigadores examinaron minuciosamente el camino de tierra y las sendas que llevan a la torre, reconstruyendo los eventos que ocurrieron. La tierra removida contaba una historia muda de la llegada del coche de Brian al lugar, donde varias personas estaban frente a la torre. Las marcas en el suelo sugerían una lucha caótica breve, un altercado que parecía involucrar a varias personas cayendo al suelo antes de que el coche de Brian acelerara. Esta evidencia forense en la torre de radio ofreció una conexión tangible con los eventos misteriosos que condujeron al robo, proporcionando a los investigadores información crucial sobre los momentos antes de que el crimen se intensificara. A medida que la policía profundizaba en estas pistas, la complejidad del caso seguía desvelándose, pintando la imagen de un robo meticulosamente planeado que dejó más preguntas que respuestas a su paso. El misterio se intensificó en torno a los acontecimientos en la calle Peach, número 8631, considerado el lugar clave donde Brian fue forzado a llevar un collar explosivo. La atención se centró entonces en la bomba, un enigma que, a pesar de su aparente simplicidad, desconcertó a los investigadores. Hecho de 2 bombas de tubo llenas de pólvora sin humo y colocado contra el pecho de Brian, el diseño del dispositivo era alarmantemente simple pero mortal. Su mecanismo de bloqueo se parecía a unas esposas grandes, empleando un sistema de trinquetes que encajaban en su lugar con una llave necesaria para liberar el mecanismo. Sin embargo, la simplicidad de la bomba escondía su complejidad. Tenía 4 cerraduras y una combinación de 3 dígitos. Una exploración más profunda reveló elementos adicionales desconcertantes. Dentro de la carcasa de la bomba se descubrieron 2 temporizadores de cocina, programados para iniciar la cuenta regresiva hasta la detonación, marcada por un sonido de pitido. Sin embargo, el dispositivo también incluía componentes desconcertantes destinados a despistar o confundir, como un teléfono celular que no funcionaba, y numerosos cables que no llevaban a ninguna parte. Complicaban intencionadamente la tarea de cualquier policía que se atreviera a quitarla. Las advertencias inscritas en el mismo collar introducían un siniestro elemento psicológico, advirtiendo sobre no cortar el cable incorrecto bajo amenaza de explosión inmediata. Estos detalles formaban una imagen de un dispositivo diseñado no solo para matar, sino para confundir e intimidar, añadiendo capas de intriga y horror a un caso ya de por sí complejo. Sin embargo, en un movimiento sin precedentes y controvertido, el equipo investigador decidió remover la cabeza de Brian durante la autopsia, para preservar el collarín de bomba para futuros análisis. Esta decisión, aunque enfrentó una considerable resistencia por parte de la familia de Brian, subrayó la importancia crítica del collar para desentrañar las complejidades del caso. En este momento, el FBI comenzó a elaborar un perfil psicológico, insinuando al público general que la persona responsable de este acto atroz tenía objetivos más allá de la simple ganancia monetaria. Robar $250,000 podría lograrse por medios menos enrevesados. La elaborada escenificación, seleccionando una víctima, colocándole un collar con bomba y enviándola en una búsqueda del tesoro llena de pistas falsas e instrucciones complejas, apuntaba a un perpetrador deleitándose en la orquestación del caos y el control. Justo cuando parecía que el caso no podía volverse más desconcertante, surgió un nuevo desarrollo. El 20 de septiembre, 3 semanas después de la trágica muerte de Brian, una llamada telefónica a la policía de Erie presentó un giro escalofriante. El llamante, un hombre llamado Bill Rothstein, afirmó tener un cadáver en su congelador. Esta revelación sorprendente prometió profundizar aún más el caso, sumergiendo a los investigadores en una red más densa de misterio y malicia. La impactante revelación de Bill Rothstein a la policía de Erie introdujo un nuevo giro siniestro al ya complejo caso. Él afirmó que el cuerpo en su congelador era de James Roden e indicaba a Marjorie Dale Armstrong como la culpable. El nombre de Marjorie no era nuevo para las fuerzas del orden locales, ni para la comunidad de Erie. Su historia fue tan tumultuosa como trágica, convirtiéndola en una figura de gran interés en la investigación. El pasado de Marjorie estaba marcado por problemas legales y personales. En 1984, se convirtió en el centro del caso de asesinato más notorio de Erie hasta esa fecha, después de dispararle a su novio 6 veces en el pecho mientras dormía. El caso trajo una atención generalizada, en parte debido a la defensa de Marjorie de que actuó por autoprotección, alegando que había sido objeto de abuso por parte de la víctima. Su afirmación de que vio su única oportunidad de seguridad y su vulnerabilidad durante el sueño
llevó a un juicio muy publicitado y controvertido, que resultó en la muerte de su esposo, resultando en su liberación. Pero las interacciones de Marjorie con el sistema legal no terminaron ahí. 8 años después, en 1992, volvió a ser el centro de atención bajo circunstancias trágicas cuando su esposo sufrió una hemorragia cerebral fatal, supuestamente después de golpearse la cabeza contra una mesa de café. La demanda posterior de Marjorie contra el hospital por negligencia y su victoria en el tribunal sorprendió a muchos, especialmente dada su historia de violencia, junto con el tiroteo anterior y la muerte misteriosa de un exnovio. Pintó una imagen sombría de las relaciones de Marjorie con los hombres, sugiriendo un patrón de muerte y sospecha que la seguía. Volviendo a nuestra historia, la llamada de Bill Rothstein a la policía reveló una conexión escalofriante. Informó que Marjorie Diehl Armstrong asesinó a James Roden por un desacuerdo financiero, y, en un giro macabro de los acontecimientos, el cuerpo de Roden estaba escondido en el congelador de Rothstein. Bill, al admitir su miedo por la habilidad manipuladora de Marjorie, confesó haber ayudado a deshacerse del arma y a ocultar el cuerpo para encubrir el crimen. Sin embargo, la petición posterior de Marjorie de desmembrar el cuerpo de Roden fue demasiado para Bill, lo que lo llevó a llamar a las autoridades. La conexión entre este cuento de MacIver y el caso de Brian Wells se hizo evidente cuando se reveló la ubicación de la residencia de Rothstein, 8645 calle Peach, esencialmente cerca del torre de radio abandonada, el lugar donde comenzó el robo al banco. Siguiendo a Bill's instrucciones, la policía detuvo a Marjorie, descubriendo una escena de caos dentro de ambas casas. La pareja resultó ser acumuladores compulsivos, su hogar tan desordenado que moverse por las habitaciones era un desafío. Con el suelo apenas visible entre los escombros, la búsqueda no solo reveló el desorden, sino también colecciones extrañas, incluyendo cientos de kilos de mantequilla y queso, todos podridos. Los oficiales que la detuvieron recordaron los intensos olores a descomposición y abandono que impregnaban la casa, caracterizado por la presencia de heces de perro y comida descomponiéndose. Marjorie, en particular, fue recordada por su comportamiento vociferante y el mal olor que la acompañaba, pintando un cuadro vívido de las condiciones deplorables. Marjorie era muy difícil de tratar. Hablaba mucho y se enfadaba con frecuencia, complicando las cosas para todos, incluso las personas que intentaban ayudarla, como reporteros y su abogado. Algunos médicos pensaban que tenía un trastorno bipolar, lo que significa que su estado de ánimo cambiaba mucho, pero otros pensaban que simplemente tenía un trastorno narcisista de la personalidad. Los agentes del FBI que tuvieron que hablar con ella después de la investigación la encontraron muy difícil. Marjorie se enfadaba mucho con ellos, diciendo cosas feas y mostrando que no les gustaba en absoluto. Pero si alguien decía algo bonito sobre su apariencia, ella de repente dejaba de estar enfadada. Esto demostró lo impredecible que era. Tratar con Marjorie era complicado. Podía pasar de muy enojada a tranquila rápidamente, lo que suponía un desafío para aquellos que trabajaban en el caso. Cuando Bill Rothstein llamó a la policía para informar sobre un cadáver en su congelador, alegando que Marjorie era la única responsable, la policía actuó rápidamente. Ya conocían el problemático pasado de Marjorie, así que de inmediato fueron a arrestarla y recuperar el cuerpo de Roden en la casa de Bill. Poco después de llamar a la policía, parece que Bill intentó quitarse la vida antes de que llegaran los agentes, y dejó una nota, pero de alguna manera no intentó nada. De todos modos, la nota de Bill se dejó suponiendo que él no estaría vivo cuando llegase la policía. Expresó remordimiento e identificó el cuerpo en el congelador como James Roden, insistiendo en que no tuvo parte en su muerte. La nota comienza de manera intrigante con una declaración de que la situación no tiene nada que ver con el caso Wells, una afirmación que solo profundizó el misterio para los investigadores. Imagina ser un investigador que recibe una llamada sobre un cuerpo encontrado, prácticamente en el epicentro de la investigación del robo, al banco Baum-Calder, la torre de radio abandonada. Y de hecho, la autopsia reveló que James Roden murió 3 semanas antes que Brian Wells. La cercanía de estos eventos suscitó preguntas. La nota de Bill, aconsejando explícitamente no relacionar su caso con el de Brian Wells, ha añadido otra capa de misterio, especialmente cuando después afirmó no saber nada sobre ninguna conexión. En este punto, el FBI enfrentó un escenario desconcertante: 3 muertes sin un vínculo aparente, excepto por el críptico mensaje de Rothstein, instándolos a no indagar en una posible conexión. No es difícil imaginar la frustración y la curiosidad entre los investigadores.
Parecía que mientras habían estado trabajando diligentemente en el caso Wells, otros eventos significativos se desarrollaban en el fondo, oculto a su vista. Ahora, el enfoque de la investigación se traslada a Bill Rothstein y Marjorie Armstrong como los principales sospechosos. Profundicemos en quién era Bill Rothstein. A diferencia de Marjorie, Bill era difícil de manejar por otra razón. Era el tipo de persona que creía ser el más inteligente en cualquier sala. Bill solía usar palabras complejas innecesariamente y despreciaba a aquellos que consideraba menos educados. En las entrevistas, era conocido por empezar a hablar francés o hebreo de repente. Luego, con sarcasmo, mencionó que cambiaría al inglés a aquellos que no pudieron. Bill también era muy hábil técnicamente. Sabía mucho sobre maquinaria y fue reconocido por su talento. A pesar de su habilidad, nunca se quedó con para largo. Consideró ser piloto y profesor, pero perdió interés en ambos. Esta indecisión lo llevó a vivir en una casa mal mantenida. Todo mientras afirmaba superioridad intelectual, debido a sus habilidades lingüísticas. Bill y Marjorie tenían una historia romántica. La relación terminó mal. A pesar de eso, Bill permaneció dedicado a Marjorie, siempre listo para ayudarla cuando lo necesitaba, según sus conocidos. Es importante destacar que Bill y Marjorie no solo eran inteligentes en el sentido convencional, también eran astutos. Marjorie tenía una maestría y Bill estaba bien educado, ya que había tomado varios cursos universitarios. Incluso lideró un grupo al que apodó los intelectuales fragmentados, un nombre que sugiere que se veían a sí mismos como pensadores superiores, separados del resto. Este grupo, como lo llamó Bill, probablemente estaba compuesto por individuos que compartían su creencia en su propia superioridad intelectual, haciendo eco de su desprecio por el intelecto común. Resulta que parte de la razón por la que la investigación enfrentó desafíos fue que los investigadores podrían haber subestimado a Bill Rothstein y Marjorie. Cuando Bill fue llevado a interrogar sobre la llamada telefónica que llevó al arresto de Marjorie y el descubrimiento del cuerpo de James Roden, no se guardó ningún detalle. Compartió que Marjorie había estado en desacuerdo con James durante mucho tiempo. Su relación era tumultuosa, oscilando rápidamente entre un afecto intenso y una ira extrema. Bill relató el incidente específico donde, después de una acalorada discusión sobre dinero, Marjorie le disparó a James por la espalda con una escopeta. Bill entonces la ayudó colocando el cuerpo de James en su congelador y destruyendo la escopeta con una antorcha. Todo por $2,000. Bill estaba dispuesto a hacer mucho por Marjorie, pero se negó a desmembrar el cuerpo de James, lo que lo llevó a contactar a la policía. Curiosamente, el asesinato de James Roden ocurrió 3 semanas antes de la trágica muerte de Brian Wells, sugiriendo ninguna conexión directa entre los dos incidentes, aparte de la proximidad coincidental del cuerpo a la estación de radio. Durante la investigación, la policía logró involucrar a Floyd Stockton, un antiguo compañero de cuarto de Bill Rothstein, quien se está escondiendo debido a acusaciones de conducta inapropiada con un menor. A pesar de su cuestionable carácter, Floyd confirmó la versión de Bill sobre James Roden, pero negó tener conocimiento alguno sobre el caso de Brian Wells. Esto añadió otra capa a la investigación, entrelazando múltiples personajes y historias complejas, pero aún dejando la conexión con Brian Wells enigmática. Haz una pausa e imagínate esto. Hay una mujer con un historial de asesinatos. Ella ha sido absuelta antes, pero está claro que ha terminado con la vida de al menos 2 personas, Roden y su primer novio, ya sea que esos actos fueran considerados justificables o no. Esta mujer, involucrada en una compleja relación con un hombre cuyo hogar está frente al lugar exacto donde fue secuestrado Brian Wells, un hombre fascinado por crear dispositivos metálicos intrincados y obsesionado con demostrar su inteligencia. Ahora, imagina intentar resolver un rompecabezas. ¿Quién en esa estación de radio abandonada podría orquestar una situación en la que un hombre termina con una bomba alrededor de su cuello, obligada a participar en una mortal búsqueda del tesoro? ¿Qué sigue después? Después de consultar con Stockton, la FBI decide excluir a Rothstein de la investigación del caso de Brian Wells, centrándose en su lugar en su relación con James Roden. A pesar de la cercanía evidente de la residencia de Rothstein al lugar de la abducción de Wells y su nota explícita alejándose del caso Wells, el FBI no ve motivo para investigarlo. Cuando Bill Rothstein fue absuelto por la policía de cualquier implicación en el caso de Brian Wells, Marjorie no estaba nada contenta.
A pesar de cualquier indicio de una relación compleja entre ellos, estaba claro que no se llevaban bien en público. Sus interacciones estaban llenas de amargura, cada uno aparentemente ansioso por ver al otro en problemas con la ley. Mientras se movía por la cárcel con cámaras siguiéndola, Marjorie gritó en voz alta que Bill Rothstein fue el responsable de la muerte de Brian Wells. Esta acusación volvió a poner el foco sobre Rothstein, levantando sospechas una vez más, aunque el FBI ya no lo consideraba sospechoso. Pero durante todo este periodo, Rothstein negó consistentemente cualquier conexión con el caso. Junto con estos desafíos, Rothstein estaba luchando contra una enfermedad grave, el linfoma no-Hodgkin, que empeoró gradualmente su salud, lo que lo llevó a ser hospitalizado en 2004, en los últimos días de julio. Con Rothstein enfrentando el final de su vida, los agentes del FBI hicieron un último esfuerzo para extraer cualquier confesión o información posible relacionada con el caso Wells. Le recordaron su muerte inminente, sugiriendo que no tenían nada que perder al confesar. A pesar de su persistencia, la respuesta de Rothstein fue simplemente dibujar un no en el aire con su dedo sin siquiera mirar a los agentes. Bill Rothstein falleció el 30 de julio de 2004, manteniendo su inocencia en relación con el caso de Brian Wells hasta sus últimos momentos. Su firme negación, contrastado con las acusaciones públicas de Marjorie, dejó un misterio duradero y muchas preguntas sin responder sobre su posible implicación en un caso que había cautivado y confundido al público. Este detalle sobre los temporizadores de cocina era crucial porque era algo que solo aquellos involucrados en el caso sabrían. Marjorie también mencionó algo extraño sobre Rothstein. Tenía una camioneta azul que empezó a usar de nuevo solo después de ser exonerado de cualquier implicación en el caso de Brian Wells. Curiosamente, como se mencionó anteriormente, una camioneta azul fue vista por Lemon King en el bosque el día del robo al banco, sugiriendo que podría haber sido la furgoneta de Rothstein. Además, durante la investigación, las autoridades descubrieron una carta de Marjorie expresando su enfado hacia el PNC Bank. El mismo banco fue robado. Ella creía erróneamente que el banco permitía a su padre acceder a su cuenta de ahorros, aunque resultó que el dinero le pertenecía de derecho. Este detalle añadió otra capa a los posibles motivos y conexiones de Marjorie con el caso. Mientras el FBI investigaba suavemente sus quejas sobre el banco, Marjorie comenzó a revelar más información. Ella implicó a Rothstein y Floyd Stockton, el antiguo compañero de cuarto de Rothstein, ajustando una mayor implicación en la planificación y ejecución del robo. Mientras tanto, el caso siguió captando el interés público, apareciendo en medios de comunicación y programas como Se Busca en América varias veces. Cada nueva versión en los medios revelaba detalles adicionales, como el origen de la llamada telefónica que ordenó las pizzas llevando a la involucración de Wells, hecha desde un teléfono público en una estación de gasolina. Esta mezcla de nuevas revelaciones de Marjorie, el detalle intrigante sobre la furgoneta azul y la cobertura mediática continua mantenía el caso en el ojo público, desvelando nuevos hilos en el complejo entramado del robo de Brian Wells. Poco después del fallecimiento de Bill Rothstein, parecía que Marjorie D. Armstrong se daba cuenta de que sus opciones se reducían, con las pruebas acumulándose en su contra. Admitió estar involucrada en la muerte de James Roden. Se declaró culpable de homicidio involuntario, mientras afirmaba que estaba mentalmente enferma, lo que llevó a su condena a 20 años en un centro de salud mental. Con Rothstein fuera de escena, Marjorie rápidamente comenzó a señalar con el dedo, afirmando que Rothstein fue el cerebro detrás del trágico final de Brian Wells. Su condena por el asesinato de Roden se convirtió en una plataforma para que ella revelara más sobre el caso Wells, un tema que inicialmente evitó. El deseo de Marjorie de ser trasladada a otra instalación se hizo evidente a través de sus frecuentes llamadas a su abogado y a los medios, a veces hasta 2 veces por hora. Discutiendo el caso con entusiasmo, su abogado sugirió que Marjorie ofreciera información sobre el caso Wells a cambio de un traslado a otra instalación. Sin embargo, Marjorie desveló detalles importantes en las discusiones, incluyendo la petición de Rothstein de comprar 2 temporizadores de cocina para usar en la bomba. Esta información fue crucial, ya que la existencia de 2 temporizadores en el dispositivo explosivo no había sido revelada al público. El avance ocurrió cuando un hombre de Erie, que estaba viendo Se Busca por América, reconoció a Bill Rothstein y a Marjorie D. Armstrong del programa. Él recordó haberlos visto en la cabina telefónica la mañana del 28 de agosto,
la misma cabina utilizada para hacer la llamada que llevó a Brian Wells a la torre de radio. Este fue un momento significativo. Ahora había un testigo que vinculaba directamente a Rothstein y Marjorie con el inicio del robo. Otro testigo reportó un avistamiento peculiar el 28 de agosto. Recordó haber visto a Marjorie conduciendo de manera errática en el lado incorrecto de la autopista a alta velocidad. Su apariencia distintiva lo impactó y la reconoció cuando más tarde la vio en la televisión. Esto colocó a Marjorie cerca del lugar de los hechos el día del robo, añadiendo más peso a su implicación. Cuando el FBI se acercó a Marjorie con estos testimonios de testigos, sabían que no era suficiente para acusar a alguien basándose en la declaración de un solo testigo. Cuando se enfrentó a las pruebas, la respuesta de Marjorie fue astuta. Se ofreció a revelar todo lo que sabía a cambio de inmunidad. Su confianza era evidente. Estaba convencida de que tenía información valiosa. La tendencia de Marjorie a hablar sobre sí misma y su implicación se convirtió en su perdición, ya que comenzó a revelar más de lo que probablemente pretendía. Los investigadores propusieron acompañar a Marjorie para rastrear sus movimientos el día del robo. Esta era una oportunidad para escuchar directamente de Marjorie sobre los eventos del 28 de agosto, quien parecía incapaz de dejar de contar su historia debido a una combinación de autoimportancia y un deseo de aprovechar la situación. Marjorie D. Armstrong accedió a acompañar al FBI, llevándolos por un recorrido de sus movimientos el día del robo. Sorprendentemente, sus paradas estaban todas muy cerca de donde Brian Wells estuvo ese día, cerca del banco, el McDonald's y el mundo de anteojos. Marjorie sugirió que simplemente estaba de compras, casualmente cerca de Brian en cada ubicación, alegando ignorancia del caos del día, incluido el robo de banco y la explosión de la bomba, hasta que vio las noticias esa noche. De vuelta en la cárcel, después de compartir su historia, Marjorie de repente se cerró en banda, negándose a compartir más sin una promesa de inmunidad. Este movimiento mostró una falta de entendimiento de cómo funcionan las negociaciones o la inmunidad, especialmente después de revelar tanto. A pesar de tener un título de maestría, el deseo de Marjorie por alardear sobre su participación comprometió su inteligencia. Como resultado de sus propias declaraciones incriminatorias, el FBI ya estaba construyendo un caso en su contra, esperando su juicio por el asesinato de James Roden. Compañeras de cárcel, incluyendo a Kelly McKellar, comenzaron a documentar las jactancias de Marjorie sobre el caso. Incluso mencionó la participación de Floyd Stockton y se refirió escalofriantemente a medir el cuello de Wells para el collar de la bomba. Estas notas, sin embargo, fueron inicialmente pasadas por alto por la policía, que las archivó en un cajón etiquetado Notas de informantes y las olvidó. Esta negligencia retrasó el uso de evidencia potencialmente crucial en la construcción del caso. Ken Burns, otro personaje vinculado a esta enredada historia, también fue objeto de escrutinio por parte del FBI. Un traficante de drogas local conocido por Stockton, Rothstein y Marjorie. Burns había socializado con Marjorie y Roden. Incluso fueron a pescar juntos. Durante la investigación de la muerte de Roden, Burns habló abiertamente sobre la volátil relación entre Marjorie y Roden, mostrando poca sorpresa ante los acontecimientos. Además, Marjorie intentó aprovechar información sobre graneros para negociar un mejor acuerdo para sí misma, revelando la compleja red de relaciones y secretos que rodean el caso, y porque en el mundo del crimen, la lealtad a menudo es efímera. En 2005, mientras Ken Burns estaba en prisión por cargos no relacionados con drogas, mencionó a su cuñado su participación en el caso de Brian Wells. El cuñado fue a la policía después de enterarse de esta información y sugirió que Burns podría estar relacionado con el infame robo de banco. La policía no perdió tiempo en interrogar a Burns, quien comenzó a insinuar sobre el papel de Marjorie Dale Armstrong en el complot. A medida que las declaraciones de Burns llegaban a Marjorie, ella rápidamente revisaba su narrativa. Ella trasladó la culpa exclusivamente de Rothstein, acusando tanto a Rothstein como a Burns de ser los cerebros detrás de la operación, mientras se presentaba a sí misma como una mera espectadora. Este intercambio de acusaciones continuó con Burns, compartiendo detalles sobre la participación de Marjorie y para volver a enamorar a Burns. Presintiendo que Marjorie podría aceptar un acuerdo de culpabilidad que lo dejaría vulnerable, Burns decidió actuar primero. El 9 de diciembre de 2005, se sinceró con una confesión completa. Burns reveló un motivo impactante detrás del robo de banco. Marjorie quería a su padre muerto. Después de la muerte de su madre, Marjorie vio cómo su padre, que antes era rico, empezó a donar su fortuna a la comunidad y a las iglesias locales, temiendo que su herencia se le escapaba.
Marjorie ideó un plan para acelerar su acceso a su riqueza al eliminarlo. Un giro interesante de esta historia es la perspectiva del padre. Cuando lo interrogaron, mencionó que Marjorie nunca fue parte de su testamento, plenamente consciente de su naturaleza inestable y la potencial amenaza que representaba para su vida. A pesar de las precauciones de su padre, Marjorie estaba convencida de que acelerar su muerte aseguraría su vida, su lucha, antes de que él pudiera entregar lo que ella creía que era justamente suyo. Así que decidió pedirle a Ken Barnes un presupuesto para asesinar a su padre. Ken, viendo una oportunidad, se preguntó si Marjorie le pagaría por adelantado, aunque afirmó que nunca tuvo la intención de llevarlo a cabo y que solo era una broma para hombres. Sin embargo, su participación en la planificación sugiere lo contrario. Barnes fijó su precio en $250,000 y junto con Marjorie, Bill Rothstein, Floyd Stockton y otros empezaron a planear un robo de banco del cual esperaban mantenerse al margen. Según Barnes, el día antes del robo, el 27 de agosto, se realizó una reunión con Floyd Stockton, Bill Rothstein y Marjorie D. Armstrong, Robert Panetti y, sorprendentemente, Brian Wells. Ken Barnes dijo que Brian estaba conscientemente involucrado en el complot que llevaría a su trágico final. Esta revelación dejó a todos atónitos, ya que era difícil imaginar a Brian como partícipe de su propio final. Inicialmente, James Roden iba a ser el conductor de la fuga para el robo, pero su ausencia en las semanas previas al evento y su asesinato posterior, posiblemente a manos de Marjorie por temor a que pudiera echarse atrás o exponer el plan, conectó el caso Roden directamente con la conspiración del robo al banco. Esta compleja red de planes, traiciones y resultados trágicos destacan la profundidad del engaño y hasta qué punto estas personas estaban dispuestas a llegar para lograr sus objetivos. Testimonios de testigos y la posterior confesión de Floyd Stockton, después de un acuerdo de culpabilidad, respaldan la idea de que Brian Wells estaba involucrado en el complot. Ken Barnes compartió que Brian creía que llevaría una bomba falsa, una herramienta para proclamar inocencia en caso de que su plan fallara. En este escenario, si la policía interceptaba a Brian y descubría que la bomba era inofensiva, Brian podría argumentar que creía que su vida corría peligro, alejándose del papel de un criminal a los ojos de la ley. Sin embargo, como describe Barnes, la trama tomó un giro siniestro el 28 de agosto. Marjorie lo recogió en la mañana del robo y todos se encontraron en la torre de radio. Fue allí. Luego, Brian entregó la pizza y se encontró rodeado por Ken, Floyd, Bill y Marjorie. En un momento escalofriante, Stockton apareció con un collar de bomba y en ese momento, Brian sabía que la bomba era real, señalando una grave desviación del plan acordado. Cuando la realidad de la situación se hizo presente, Brian intentó huir, pero Barnes y Stockton lo derribaron. En medio del conflicto, Rothstein disparó un tiro al aire, una acción que coincide con informes locales de un disparo escuchado antes del robo y la evidencia de un altercado observado en el camino de tierra cerca del lugar. El grupo luego ató forzosamente el collar bomba a Brian y luego Marjorie le puso encima la camiseta que tenía la palabra Guess. Cuando Marjorie colocó la camiseta sobre el collar bomba en Brian, le instruyó a engañar a la policía si lo interrogaban, sugiriendo que él culpó del crimen a 3 hombres negros no identificados. Esta manipulación explica la última declaración de Brian, atribuyendo el crimen a 3 hombres negros mientras intentaba dar sentido a su situación desesperada. Durante el atraco, Marjorie y Ken Barnes monitorearon los eventos desde lejos, usando binoculares para observar a Brian navegar los desafíos del robo basado en las ubicaciones que Marjorie luego afirmó haber visitado durante el incidente. Cuando la situación se intensificó y la bomba detonó, Marjorie huyó apresuradamente, tomando por error una salida equivocada hacia la autopista, como lo vio un transeúnte el 27 de marzo del 2007. Floyd Stockton también confesó, recibiendo inmunidad a cambio. Su relato concuerda con el de Barnes, aunque, en ese momento, las confesiones típicamente no se grababan en video. El FBI optó por notas escritas, creyendo que las confesiones ante cámaras podrían alterar la disposición de una persona a hablar libremente. A pesar de la falta de evidencia en video, el FBI confirmó la consistencia entre las historias de Barnes y Stockton. Mientras que ni Stockton ni Barnes afirmaron ser los cerebros detrás de la operación, las pruebas señalaron el papel significativo de Rothstein, especialmente al enfrentar el collar de fianza. Investigar.
Los escritos de Graham en la casa de Rothstein, que coincidían estrechamente con el diseño del dispositivo explosivo, insinuaban su destreza e implicación. A pesar del papel aparente de Rothstein en la creación física de la bomba, la influencia de Marjorie era evidente, con sus negativas frente a los relatos de sus cómplices. El caso se convirtió en un complejo rompecabezas de narrativas contrastantes. Marjorie Diehl Armstrong enfrentó juicio por su papel en el robo al banco, armado con un dispositivo destructivo, entre otros cargos, y fue encontrado culpable en todos los cargos. A lo largo del juicio, ella fue disruptiva, a menudo gritando mentiroso a los testigos, lo que llevó al juez a pedirle silencio con frecuencia. Finalmente, Marjorie recibió cadena perpetua más 30 años adicionales, específicamente por robo a mano armada, conspiración para cometer robo de banco armado y uso de un dispositivo destructivo durante un delito violento. Ken Burns, debido a su cooperación con las autoridades y su testimonio contra Marjorie, vio su condena por su papel en una conspiración reducida de 45 a 22 años como parte de un acuerdo de culpabilidad. Por otro lado, Floyd Stockton recibió inmunidad por su testimonio y quedó libre, a pesar de sus antecedentes por delitos con menores. Durante su juicio, Marjorie fue diagnosticada con cáncer de mama, con los doctores estimando que le quedaban de 7 a 10 años de vida. A pesar de su pronóstico, continuó negando cualquier participación en la conspiración, criticando las decisiones del FBI e insistiendo en su inocencia, así como la participación de Brian Wells en la trama. Marjorie mantuvo esta postura hasta su muerte el 4 de abril del 2017. Ken Burns falleció el 20 de junio del 2019 por complicaciones relacionadas con la diabetes y se esperaba su liberación para el 2027. Floyd Stockton no estuvo presente para testificar contra Marjorie debido a que se sometía a una cirugía de corazón en ese momento y luego falleció el 10 de agosto, 1922 por insuficiencia respiratoria aguda. Con la muerte de todas las figuras clave involucradas, la verdad completa detrás del complicado complot y el papel exacto de cada persona, en el caso Brian Wells, se ha ido a la tumba con ellos. Esto deja un velo de misterio y preguntas sin responder alrededor de uno de los relatos de robos bancarios más extraños y trágicos jamás contados. Pero la historia no termina aquí. Entre todos los nombres mencionados, Jessica Hupsik sigue siendo una figura clave que aún no ha compartido completamente su lado de la historia. Inicialmente, ella era solo un número de teléfono encontrado en la casa de Brian Wells, dejando a muchos preguntándose sobre su papel. Ninguno en este caso complejo. Por $15,000, a pesar de los esfuerzos del FBI, la policía local y la familia de Brian para contactarla, Jessica siguió siendo esquiva. Cuando la policía la abordó con preguntas sobre el caso Wells, afirmó no saber nada y, sin pruebas para retenerla, quedó libre. Los intentos de los equipos de noticias y agentes federales por contactarla siempre terminaron con Jessica escurriéndose. La importancia de Jessica en la investigación aumentó por su mención por parte de Ken Burns, quien era un narcotraficante local que suministraba a muchos en aéreo, incluyendo a Jessica con crack. Esta conexión insinúa una participación o conocimiento más profundos de los eventos que condujeron al robo, especialmente considerando el propio papel de Burns en la conspiración. El misterio sobre la relación de Jessica con Brian y el robo se intensifica con los relatos de Ken Burns, colocándola en la compleja red de relaciones que definen este caso. A pesar de la condena de Marjorie Diehl Armstrong y Bill Rothstein como principales orquestadores del crimen, muchos detalles siguen sin resolverse, incluyendo la secuencia exacta de eventos que llevaron al trágico final de Brian Wells. La narrativa de Burns sugiere que Brian estaba activamente involucrado en la planificación del robo. Sin embargo, ciertos aspectos de su historia, como Brian esperando el pago por las pizzas en la radio, plantear más preguntas que respuestas. Jessica. La naturaleza esquiva de Hupsik y sus conexiones tangenciales con figuras clave en el caso dejan un hueco en la historia que solo ella puede llenar, como la última persona viva con posibles percepciones sobre la red de relaciones y eventos que culminaron en el robo. Su relato podría esclarecer misterios pendientes y quizás ofrecer cierre a un caso marcado por tragedia e intriga. Según el relato de Ken Burns, Brian Wells se acercó al lugar pensando que la llamada para entregar pizza era solo una excusa para liberarlo del trabajo, sin darse cuenta de que era la preparación para un robo de banco. Este escenario sugiere que Brian, aparentemente ajeno a la verdadera trama, esperaba completar la entrega de pizza, regresar a casa y comerse la pizza, ir a trabajar y luego, curiosamente,
participar en el robo de un banco por una suma sustancial. Al ser interrogado sobre esta inconsistencia, Barnes trató de aclarar que Wells no sabía que en ese momento planeaban robar el banco, señalando que, aunque Wells asistió a la reunión, de alguna manera permaneció ajeno al objetivo del robo. Además, Barnes mencionó la presencia de Robert Panetti en la reunión, añadiendo otra capa a la historia. Aunque no es ampliamente conocido, Floyd Stockton aparentemente confirmó la participación de Panetti, como una pieza de rompecabezas que no encaja del todo. El papel y la presencia de Panetti en los momentos cruciales siguen sin estar claros, casi como si se hubiera esfumado de la narrativa sin dejar rastro. Este relato de los eventos plantea más preguntas de las que responde, retratando a Brian Wells bajo una luz conflictiva, tanto como un posible co-conspirador como alguien posiblemente engañado sobre la naturaleza del atraco. La inclusión de Robert Panetti en las discusiones, seguido de su misteriosa ausencia en partes clave de la narrativa, solo profundiza el misterio que rodea al robo y a los involucrados. La participación de Robert Panetti parece mencionarse solo en el contexto de asegurar que Brian Wells pudiera tomar la llamada que lo llevaría a la torre de radio, y entonces, notablemente, sufre una sobredosis unos días después. Esta secuencia de eventos levanta sospechas sobre la verdadera naturaleza del involucramiento de todos y los relatos presentados. No se puede ignorar la sugerencia de que las figuras clave en la investigación podrían haber estado adaptando sus relatos para ajustarse a las expectativas del FBI. El interés del FBI en Panetti y Wells, posiblemente influenciado por sus conexiones con actividades criminales conocidas, parece haber dado forma a la dirección de las preguntas y la investigación. El reconocimiento de la presencia de Panetti en las reuniones de planificación, seguido de su repentina ausencia, junto con la supuesta participación de Wells sin conocimiento del verdadero propósito del robo, pinta un cuadro de una narrativa convenientemente alineada con las pistas de la investigación. La concesión de inmunidad, especialmente a individuos con antecedentes criminales significativos, a cambio de información que corrobora ciertos aspectos del caso, añade otra capa de complejidad y posible sesgo a la investigación. Esta estrategia, aunque eficaz para construir un caso contra ciertas personas, plantea preguntas sobre la fiabilidad de la información proporcionada y las motivaciones detrás de ella. La decisión final de Jessica Hupsik de compartir su historia después de años de silencio añade otra perspectiva al relato que se desarrolla. Ella afirmó que Ken Burns se acercó a ella respecto a un robo. Esta conexión directa entre ella y la conspiración mayor, y plantea la posibilidad de una red de involucrados más amplia de lo que se creía anteriormente. La cuenta de Jessica Hupsik añade un giro interesante a la narrativa, sugiriendo que Ken Barnes y Floyd Stockton tuvieron un papel más crucial en el robo del banco de lo que se había admitido anteriormente. Según Jessica, Barnes estaba buscando activamente un mandadero para el robo, alguien dócil y fácilmente manipulable. La relación de Jessica con Brian Wells iba más allá de una simple amistad. Compartían un tipo de amistad con Brian, incluso ayudándola con recados y citas. Abordando el punto sensible, se ha insinuado que Brian podría no haber sido el más astuto, descrito por quienes lo conocían como increíblemente amable y genuino, pero quizás no el más astuto. Llevaba una vida sencilla, trabajando diligentemente como repartidor de pizzas, y era conocido por su naturaleza expresiva. Brian podía ser fácilmente influenciado, un hecho que Jessica parecía reconocer. Jessica reveló que Barnes sugirió aprovechar a Brian para el robo, ofreciendo drogas como pago por encontrar a alguien adecuado. Ella creía que la personalidad amable y complaciente de Brian lo hacía un candidato ideal. Después de coordinar los horarios de los graneros con las rutas de entrega de Brian para que el robo coincidiera, Jessica jugó inadvertidamente un papel en poner en marcha la tragedia. Durante más de una década, se creyó que Brian y Robert Panetti estaban implicados en la conspiración. Sin embargo, la tardía confesión de Jessica los muestra bajo una luz más inocente, sugiriendo que fueron atrapados en la trama sin saberlo. A pesar de su participación en reclutar a Brian, Jessica afirmó desconocer el propósito mortal del robo. Durante la sesión del juicio, la familia de Brian Wells lo defendió apasionadamente, negando vehementemente las afirmaciones de que estuvo involucrado en el robo, mientras Jessica Hupsik permanecía callada durante el alboroto. Este silencio, junto con sus posteriores acusaciones contra Marjorie y su insistencia en la inocencia de Brian, ponen en duda su credibilidad. A pesar de esto,
Los motivos de Jessica para salir a la luz después de tanto silencio seguían sin estar claros, especialmente porque ya había sido descartada como sospechosa o participante del crimen, enfrentándose solo a cargos por drogas no relacionadas. Sin embargo, las dudas sobre la implicación de Brian Wells en el robo al banco fueron amplificados por la conclusión del FBI de que era un conspirador, una decisión que no fue bien recibida por muchos. Dadas las inconsistencias en los relatos de los involucrados, las cuentas de Ken Barnes que a veces mostraban a Wells consciente de la farsa y en otros momentos está completamente ajeno hasta que su activación contribuyó a esta confusión. La idea de que era más sencillo para las autoridades si Wells era visto como cómplice, evitando así cargos de asesinato para los conspiradores, plantea preguntas sobre las conclusiones de la investigación. La revelación de Jessica Hoopsick de que ella fue quien involucró indirectamente a Brian al proporcionar su información a Barnes introduce una capa trágica en esta historia. Sugiere que Brian pudo haber sido un participante involuntario, manipulado hacia una situación mucho más allá de su comprensión. También existe la posibilidad de que Brian fuera coaccionado, quizás bajo amenaza a él mismo o a su familia. Esta teoría se respalda por la afirmación de Marjorie de que midieron el cuello de Brian para el collar y los informes de la deuda de Brian con Barnes. A través de todas estas revelaciones, parece que Marjorie Diehl Armstrong fue la organizadora, junto con Rothstein, Stockton y Barnes como jugadores clave en la ejecución de su plan, dejando a Brian Wells como la víctima final. Esta compleja red de relaciones y motivos pinta un cuadro de un robo que involucró manipulación, coerción y resultados trágicos. Sin embargo, queda una pregunta pendiente. ¿Por qué Bill Rothstein llamó a la policía sobre el cuerpo de James Roden si él y Marjorie eran cómplices en un delito mayor? Esta acción parece contraintuitiva, arriesgando su exposición por un crimen mucho mayor que ocultar un cuerpo. Este caso, que captó la atención de la nación en 2003, sigue siendo un enigma desconcertante de motivos, lealtades y secretos con el trágico papel de Brian Wells en su centro. A pesar de los años y el cierre del expediente del FBI, muchos aspectos de este caso siguen sin resolverse, dejando espacio para la especulación, teorías y una búsqueda para entender el verdadero alcance de la participación de cada individuo. Al concluir este caso misterioso, es evidente que aún hay muchas preguntas sin responder. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Tienes alguna idea o suposición que pueda explicar las partes sin respuesta? No dudes en compartir tus pensamientos y teorías en la sección de comentarios a continuación. Gracias por verlo. Espero encuentres esta historia tan interesante como yo. No olvides darle me gusta y suscribirte. Nos vemos la próxima vez.